Miami Beach, 16 de abril de 1997. La noche cae sobre un yate de 75 metros anclado en aguas tranquilas. Adentro, en una suite de maderas finas y cortinas cerradas, un hombre está muriendo. No hay periodistas esperando en el muelle. No hay comunicados de prensa listos para enviarse. No hay familia reunida alrededor de la cama. Solo silencio, empleados que cumplen órdenes, y una mujer joven que no lleva su apellido. Emilio Azcárraga Milmo, el dueño absoluto de Televisa, el hombre que durante décadas decidió que veía México en la pantalla, se apaga lejos de todo. Lejos del poder que construyó, lejos del país que dominó, lejos de los hijos que crió bajo su sombra. Durante años lo llamaron el Tigre. Un apodo que sonaba a fuerza, a liderazgo, a respeto. Pero esta noche, en esta habitación flotante, no queda nada de eso. Solo un cuerpo agotado y una verdad que nadie va a contar. Porque la historia oficial dirá otras cosas. Hablará del visionario que modernizó la televisión mexicana. Del empresario implacable que se sentaba de igual a igual con presidentes. Del magnate capaz de levantar o destruir carreras con una sola llamada. Pero no hablará de lo que ocurrió puertas adentro. No hablará de las esposas que fueron descartadas como piezas de ajedrez. No hablará de los hijos criados en el miedo. No hablará de la hija que murió y cuyo nombre desapareció del relato familiar como si nunca hubiera existido. Y es precisamente esa historia, la que no se cuenta en las biografías autorizadas ni en los homenajes televisivos, la que necesita ser dicha. Porque detrás del imperio mediático más poderoso de América Latina, se escondía algo mucho más oscuro, una familia gobernada como si fuera un país bajo dictadura. Un hogar donde el amor siempre tuvo condiciones. Donde la obediencia no se pedía, se exigía. Donde el error no se corregía, se castigaba. 3 décadas después de esa noche en Miami, seguimos sin conocer toda la verdad. ¿Qué pasó realmente con Paulina Azcárraga? ¿Por qué una joven de 21 años cayó desde un edificio en Houston y nadie hizo preguntas? ¿Por qué tantas mujeres terminaron apartadas, humilladas o enfrentándose en tribunales? ¿Cómo se construye un imperio sin destruir a los que están más cerca? Esta es la historia del hombre detrás del mito. Del padre detrás del magnate, del tirano detrás del empresario. Es la historia de cómo el poder sin límites siempre cobra su precio en el lugar más vulnerable, la casa. Y es la historia de una familia que aprendió que el silencio no cura las heridas, solo las entierra más profundo. Para entender cómo se crea un hombre así, hay que regresar al principio. Cuando Emilio Azcárraga Milmo todavía era solo un niño intentando no decepcionar a un padre que jamás quedaba satisfecho. 1930. Ciudad de México. Emilio Azcárraga Milmo nace en una familia que ya conoce el poder, pero que aún no entiende sus costos. Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, no es un hombre cualquiera. Es el fundador de un imperio en construcción, un visionario de los medios, un hombre forjado en una época donde la autoridad no se cuestionaba y la dureza se confundía con virtud. Pero Vidaurreta no solo construye empresas. Construye también un método educativo basado en algo muy simple y devastador, la humillación pública como herramienta de formación. Y su hijo, el pequeño Emilio, será su proyecto más ambicioso y su víctima más constante. Desde niño, Emilio aprende que el cariño no es un derecho, es una recompensa que debe ganarse. Aprende que el error no se corrige en privado, se exhibe. Aprende que la debilidad es imperdonable. Y aprende todo esto de la peor manera posible, siendo llamado el príncipe idiota delante de empleados, socios, visitas. Delante de cualquiera que pueda presenciar su fracaso. No es una broma. No es un apodo cariñoso. Es una sentencia repetida hasta que se convierte en verdad interna. Imagina lo que eso hace en la mente de un niño. Crecer con la certeza de que nunca será suficiente. Crecer sabiendo que tu padre, el hombre más importante de tu mundo, te ve como una decepción ambulante. Crecer sintiendo que tu existencia es un error que debe ser corregido constantemente. Vidaurreta cree que está formando carácter. Cree que está preparando a su heredero para un mundo despiadado. Pero lo que realmente está haciendo es plantar una semilla de rabia, de inseguridad, de necesidad enfermiza de control. Está creando a un hombre que pasará el resto de su vida intentando demostrar que no es el idiota que su padre vio. Cuando Emilio tiene edad suficiente, lo mandan lejos. A la Academia Militar Calvert, en Indiana. Un lugar donde la disciplina es absoluta, donde no hay espacio para la ternura, donde cada día es orden, corrección, obediencia ciega. En teoría, es una oportunidad. En la práctica, es un exilio. Otro mensaje claro.
Aquí no eres bienvenido tal como eres. Emilio regresa años después. Regresa creyendo que ha cumplido, que ha pasado la prueba, que finalmente su padre lo verá con otros ojos. Pero Vidaurreta tiene otro plan, otra lección, otra humillación disfrazada de oportunidad. No lo sienta en la empresa familiar. No le da un puesto importante. Lo manda a vender enciclopedias británica de puerta en puerta. Piénsalo un momento. El hijo del dueño de un imperio mediático, tocando puertas, recibiendo rechazos, enfrentando desprecios de gente que ni siquiera sabe quién es. La lógica es brutal. Si quieres pertenecer a este mundo, primero tienes que probar que puedes soportar que te humillen extraños, no solo tu padre. Y Emilio soporta. No porque sea fuerte, porque no tiene opción. Porque la alternativa es peor, decepcionar otra vez, confirmar que su padre tenía razón, aceptar que realmente es un fracaso. Así que traga el orgullo, toca las puertas, recibe los portazos, y guarda la rabia para después. Ese después llegará. Y cuando llegue, Emilio no solo va a construir un imperio. Va a construir un sistema donde nadie, nunca, vuelva a hacerlo sentir pequeño. A finales de los años 60, nace un apodo que el mundo celebrará sin entender su verdadero significado. El Tigre. Suena a fuerza, a poder indomable, a liderazgo feroz. La historia oficial cuenta que surgió en una noche de copas, cuando Emilio, en un arranque impulsivo, rasgó el traje de su amigo Otón Vélez. Una anécdota que se volvió leyenda. Un gesto salvaje que terminó convertido en marca personal. Pero ese apodo no nace del éxito empresarial. Nace de algo mucho más profundo y más oscuro, de un hombre que aprendió a funcionar desde la herida. El tigre no aparece cuando Emilio se vuelve rico. Aparece cuando todavía siente el peso del desprecio de su padre. Aparece cuando necesita demostrar que ya no es el niño humillado. Aparece cuando la rabia acumulada encuentra, por fin, un canal de salida. Y ese canal no será solo los negocios. Será todo. Será cada relación, cada decisión, cada vínculo personal. Porque cuando un hombre crece creyendo que amar es dar ventaja, termina construyendo un mundo donde el afecto siempre tiene condiciones. Donde la cercanía es peligrosa. Donde la vulnerabilidad es un riesgo que no puede permitirse. Emilio aprendió de su padre que el poder se sostiene con miedo. Que la autoridad no se gana con respeto, se impone con distancia. Que educar es quebrar, no construir. Y aunque conscientemente odia esos métodos, inconscientemente los replica. Porque eso es lo que conoce. Eso es lo que su cuerpo entiende como normalidad. Eso es lo que su mente interpreta como ser fuerte. Así nacen las dinastías enfermas. No con intenciones malvadas, sino con patrones repetidos sin conciencia. Con heridas que no se curan, solo se transmiten. Con hombres que juran no ser como sus padres, pero terminan convirtiéndose en versiones apenas modificadas de ellos. Para 1952, Emilio tiene 22 años y está convencido de que puede romper el ciclo. Cree que el amor puede salvarlo de su propia oscuridad. Cree que construir una familia propia será su redención. Y entonces conoce a Pamela de Surmont, su primera esposa oficial, una mujer que representa todo lo que él no tuvo: estabilidad, ternura, la posibilidad de empezar de cero. Pero aquí es donde la historia toma su primer giro brutal. Porque Emilio no entiende todavía algo fundamental: no puedes dar lo que nunca recibiste. No puedes construir un hogar seguro si tu propio concepto de hogar está envenenado. No puedes amar sin miedo si te enseñaron que amar es perder. Y lo que viene después no es una historia de amor. Es una historia de control. De intentos desesperados por mantener todo bajo vigilancia. De un hombre que cree que si controla suficiente las variables externas, podrá evitar el dolor. Pero el dolor no viene de afuera. Viene de adentro. Y ninguna cantidad de poder puede detenerlo. Antes de que el imperio lo convierta en leyenda, antes de que Televisa lo corone como el hombre más poderoso de los medios, la vida le va a enseñar una lección que ningún dinero puede comprar y ningún control puede evitar. Una lección que llega envuelta en tragedia, en un hospital de Nueva York, en un pasillo frío donde las decisiones ya no sirven de nada. 15 de enero de 1952. Una boda en Ciudad de México que en apariencia marca el inicio de una vida nueva. Emilio Azcárraga Milmo, apenas con 22 años, se casa con María Regina Sonduve Almada, a quien todos llaman Gina. En ese momento, él todavía no es el tigre. Todavía no gobierna un imperio. Todavía cree que el amor puede ser su escape, su forma de construir algo diferente a lo que vivió. Gina representa para él la posibilidad de redención.
Con ella, imagina una familia donde el afecto no sea una transacción. Un hogar donde los hijos no crezcan con miedo. Un espacio donde finalmente pueda descansar de ser el hijo que nunca fue suficiente. Pero la vida tiene otros planes. Y esos planes no contemplan la felicidad como destino garantizado. Desde el inicio, Gina enfrenta problemas de salud. Lo que al principio parece manejable pronto se convierte en amenaza constante. Su cuerpo no responde como debería. Los médicos empiezan a usar palabras cuidadosas, diagnósticos que suenan a advertencia. Pero entonces llega una noticia que cambia todo: Gina está embarazada. Para Emilio, ese embarazo es mucho más que la llegada de un hijo. Es la oportunidad de hacer las cosas bien. De demostrarle al mundo, y sobre todo a su padre, que él sí puede sostener una familia. Que él sí puede ser el hombre que Vidaurreta nunca vio. Que él sí puede romper el ciclo de humillación y construir algo puro. Pero el cuerpo de Gina no aguanta. El embarazo, lejos de traer vida, despierta complicaciones severas. Los médicos empiezan a hablar de riesgos. Emilio, con todo su dinero y sus conexiones, descubre que hay cosas que el poder no puede controlar. Que hay fuerzas contra las que no sirve dar órdenes. Que hay destinos escritos que ninguna influencia puede reescribir. Gina da a luz prematuramente. Nace una niña. Y esa niña vive apenas unas horas. Un nombre que casi nadie recuerda. Una cuna que se quedó vacía. Un silencio que invade la casa y que nadie sabe cómo llenar. En cuestión de días, Emilio pierde lo que más deseaba. Primero la hija, luego la esperanza. Porque Gina cae en coma. Y ahí, en ese momento exacto, Emilio hace lo que cualquier hombre desesperado con recursos haría: intenta comprar un milagro. Contrata un avión privado. Organiza un traslado de emergencia a Nueva York. Busca los mejores hospitales, los mejores doctores, las mejores probabilidades. Corre contra el tiempo en una ciudad que no le pertenece, en pasillos que huelen a desinfectante y a derrota. Pero Gina no despierta. Muere días después, lejos de casa, lejos de cualquier cosa familiar. Y en ese pasillo frío de hospital, bajo luces fluorescentes que no perdonan, Emilio Azcárraga Milmo se rompe de una manera que nunca podrá reparar. No se rompe llorando en público. Se rompe tomando una decisión interna, silenciosa, definitiva. Se convence de algo terrible: que su deseo de tener una familia fue el detonante. Que empujar la vida hacia adelante terminó matando a la persona que amaba. Que amar es peligroso. Que querer es perder. Cuando un hombre llega a esa conclusión, cuando su mente dibuja esa ecuación brutal entre amor y pérdida, algo fundamental se rompe para siempre. Emilio regresa a México convertido en otra persona. Por fuera sigue siendo el heredero Azcárraga, el joven empresario con futuro brillante. Por dentro es un hombre que acaba de aprender la lección más dolorosa de su vida: la intimidad solo sirve para sufrir. Y esa lección no se queda en un rincón de la memoria. Se convierte en método. Se convierte en estructura mental. Se convierte en la forma en que mirará cada relación futura. Porque cuando el dolor es tan grande, el instinto no es procesarlo, es blindarse. Y Emilio se blinda de la única manera que conoce, convirtiendo el afecto en transacción, la cercanía en control, el amor en propiedad. Desde ese momento, las mujeres en su vida dejarán de ser compañeras para convertirse en piezas de un tablero. No por crueldad deliberada, sino por supervivencia emocional. Porque si no puedes evitar que te quiten a alguien, entonces necesitas otra estrategia. Necesitas ser tú quien decide, quien controla, quien establece las reglas, quien termina primero. El duelo por Gina nunca se procesa. Se entierra. Se cubre con trabajo, con ambición, con la construcción frenética de un imperio que pueda distraerlo del vacío. Y funciona, al menos en apariencia. Televisa empieza a crecer. Los negocios prosperan. El apellido Azcárraga se vuelve sinónimo de poder mediático. Pero por dentro, Emilio sigue atrapado en ese pasillo de hospital en Nueva York, repitiendo una pregunta que no tiene respuesta: ¿por qué no pude salvarla? Esa pregunta se transforma en otra: ¿cómo me aseguro de que nunca vuelva a estar en esa posición? Y la respuesta que encuentra es simple y devastadora: nunca vuelvas a amar sin condiciones. Nunca vuelvas a dar poder a alguien sobre tu paz. Nunca vuelvas a construir tu felicidad sobre algo que puedas perder. Así nace el tigre real. No el de las anécdotas empresariales. No el de las juntas con presidentes. El tigre íntimo, el que gobierna su casa como si fuera un país bajo estado de sitio. El que mide cada gesto de afecto. El que interpreta la vulnerabilidad como debilidad.
El que necesita controlar todo porque en el fondo sigue siendo ese joven de 22 años que no pudo controlar nada cuando más lo necesitaba. Y cuando ese hombre conoce a Silvia Pinal años después, cuando encuentra a alguien que lo hace reír, que lo saca de su coraza, que le recuerda que todavía puede sentir, el pánico vuelve. Porque sentir es peligroso. Sentir es dar ventaja. Sentir es abrir la puerta al dolor otra vez. Por eso la deja ir. No porque no la ame. Precisamente porque la ama. Porque el amor, en su lógica retorcida, es una amenaza. Y las amenazas se neutralizan. Se apartan. Se archivan. Aunque duela. Aunque Silvia sea el amor de su vida, como ella misma dirá décadas después. Ese es el patrón que definirá todo lo que viene. Un hombre que aprendió a protegerse del dolor cerrando la puerta al afecto. Un hombre que confunde control con seguridad. Un hombre que cree que si gobierna todo con mano de hierro, nada podrá lastimarlo otra vez. Pero está equivocado. Porque el dolor que evitas no desaparece. Solo cambia de forma. Y lo que viene después no es protección, es devastación. Después de Gina, Emilio ya no vuelve a construir una relación desde la esperanza. Construye desde el cálculo. Y el primer caso donde esto se hace evidente es con Silvia Pinal. Ella no es una actriz cualquiera. Es una fuerza de la naturaleza, una mujer que no pide permiso para brillar, que no se achica frente al poder, que tiene vida propia antes y durante Emilio. Con Silvia, Emilio encuentra algo que no esperaba, cercanía real. Risa. Momentos donde puede bajar la guardia. Él la llama Pato, un apodo íntimo de esos que solo existen cuando hay ternura genuina. La relación dura alrededor de 4 años. Y décadas después, Silvia dirá algo que revela la profundidad del vínculo. Fue el amor de su vida. Ese dato es clave. Porque cuando alguien recuerda así, no es nostalgia romántica. Es una herida que nunca cerró bien. Y si para Silvia fue el amor de su vida, imagina lo que significó para Emilio. Un hombre que acababa de perder a su primera esposa y a su hija. Un hombre que había jurado no volver a exponerse. Un hombre que, contra toda su lógica defensiva, se permitió sentir otra vez. Pero en el mundo de los Azcárraga, el amor no es una decisión personal. Es una variable que debe alinearse con los intereses del apellido. Y el apellido tiene un guardián implacable, Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre. El hombre que sigue decidiendo qué es aceptable y qué no. El hombre cuya aprobación Emilio todavía busca, aunque ya sea adulto, aunque ya maneje negocios, aunque ya tenga poder propio. Vidaurreta no quiere una actriz en la fotografía oficial del imperio. No quiere una mujer divorciada. No quiere a alguien con pasado visible, con vida pública, con un hijo de otra relación. Para Vidaurreta, una esposa no es un amor, es una alianza estratégica. Y Silvia Pinal no encaja en esa estrategia. Así que da la orden. Y cuando el patriarca decide, el hijo ejecuta. Así de brutal. Así de frío. Así de definitivo. No importa lo que Emilio sienta. No importa que Silvia sea la mujer que lo hace reír. No importa que con ella haya encontrado algo parecido a la paz. El apellido está primero. El legado está primero. La aprobación del padre está primero. Silvia lo contaría años después con una frase que todavía duele. De pronto apareció una novia francesa y Emilio me dijo que se iba a casar. Sin transición. Sin explicación profunda. Sin despedida digna. Como si 4 años pudieran archivarse con una frase. Como si el amor también fuera un documento que se guarda en un cajón y se cierra con llave. Emilio se casa con Pamela de Surmont. Una mujer que sí encaja en el perfil aprobado. Una mujer que cumple con los requisitos del patriarca. Una mujer que no representa amenaza para el orden establecido. Y Silvia queda afuera. No porque haya hecho algo mal. Porque amó a un hombre que aprendió a obedecer antes que a sentir. Este es el momento donde se instala el patrón definitivo. Emilio acaba de demostrar algo terrible, que cuando el afecto choca con el control gana. Que cuando el corazón contradice al apellido, el apellido manda. Que cuando hay que elegir entre amar y obedecer, siempre va a obedecer. Y esa elección no solo destruye la relación con Silvia, destruye algo en Emilio mismo. Después de Silvia, algo cambia para siempre en la forma en que Emilio maneja sus relaciones. Ya no hay espacio para la entrega. Ya no hay lugar para la vulnerabilidad. Lo que queda es una secuencia de mujeres que entran y salen de su vida con un patrón cada vez más claro. Cuando dejan de servir al orden que él necesita, se vuelven prescindibles. Pamela de Surmont, su segunda esposa oficial,
no es solo una alianza aprobada por el padre. Es la madre de sus hijos. Es la presencia que debe sostener la imagen de familia estable. Pero incluso ella aprenderá que en la casa Azcárraga, la estabilidad es solo apariencia. Que el afecto tiene fecha de caducidad. Que el amor, si alguna vez existió, siempre está sujeto a condiciones. De ese matrimonio nace Paulina en 1963. Y más adelante llegarán otros hijos. Pero algo fundamental falta en esa estructura familiar, la capacidad de Emilio para estar presente sin dominar, para acompañar sin controlar, para amar sin convertir el afecto en moneda de cambio. Porque Emilio está ocupado construyendo un imperio. Televisa crece a un ritmo que nadie había visto antes. Los noticieros, las telenovelas, los programas de entretenimiento, todo pasa por su escritorio. Él decide qué se ve, qué se dice, quién existe en la pantalla. Es un poder que pocos hombres han tenido en la historia de México. Un poder que no deja espacio para la vida privada. O más bien, un poder que convierte la vida privada en otra extensión del control. Y entonces aparece Nadine Cine. Otra mujer. Otra relación. Otra pieza en un tablero donde Emilio ya no juega a construir vínculos, sino a sostener una imagen. Con Nadine tiene a Emilio Azcárraga Gallán, el hijo varón que debía cargar el apellido, el heredero que algún día debía sentarse en la silla del poder. Pero ni siquiera ese nacimiento suaviza el modo en que Emilio entiende la familia. Al contrario, cuando un hombre mezcla trauma con poder, cuando combina heridas no sanadas con recursos ilimitados, no crea hogares. Crea estructuras de obediencia. Crea jerarquías donde él siempre está arriba y todos los demás aprenden a medir sus palabras, sus gestos, sus necesidades. Y luego está Paula Cusí. Paula no es un episodio breve. Es una presencia de 20 años. La mujer que entiende el lenguaje del poder sin perder del todo la sensibilidad. La que, según relatos biográficos, ayuda a pulir la imagen de Emilio, a acercarlo a círculos culturales, a darle una versión más sofisticada de sí mismo. Paula es lo más cercano a un equilibrio que Emilio tendrá en décadas. Pero incluso a ella la alcanza la lógica del tigre. Porque cuando aparece Adriana Abascal, mucho más joven, el tablero vuelve a moverse. Y en esa casa, cuando el tablero se mueve, alguien siempre cae. Paula, después de 2 décadas, descubre que el tiempo invertido no garantiza nada. Que la lealtad no protege. Que en el mundo de Emilio Azcárraga, nadie tiene un lugar permanente. Todos son reemplazables. Lo que tienes que entender es que Emilio no hace esto por crueldad consciente. Lo hace porque es el único modelo que conoce. Porque su padre le enseñó que el amor se obedece, no se siente. Porque Gina le enseñó que amar es perder. Porque Silvia le enseñó que el afecto siempre estará subordinado al apellido. Mientras Emilio construye su imperio hacia afuera, adentro está construyendo algo mucho más peligroso. Un clima donde nadie se siente seguro. Donde el afecto es una moneda que se retira sin aviso. Donde la aprobación es temporal. Donde el error no se perdona, se archiva como evidencia de que nunca fuiste suficiente. Y los hijos crecen viendo eso. Aprenden que el cariño puede desaparecer de un día para otro. Que la cercanía del padre es un privilegio, no un derecho. Que el silencio es más seguro que la honestidad. Que expresar una necesidad emocional es arriesgarse a ser visto como débil. Y en la casa del tigre, la debilidad es imperdonable. Paulina Azcárraga nace en 1963 en medio de ese sistema. Desde afuera, su vida parece blindada. Dinero ilimitado, colegios exclusivos, vacaciones en destinos que la mayoría de la gente solo ve en revistas. Pero la riqueza no protege de lo más peligroso, crecer en una casa donde el miedo es el idioma principal. Paulina aprende desde niña que el error tiene consecuencias desproporcionadas. Que decepcionar a su padre no es solo un momento incómodo, es una sentencia. Que la perfección es la expectativa mínima. Y cuando la perfección es la expectativa mínima, el fracaso es inevitable. Porque nadie puede ser perfecto todo el tiempo. Nadie puede sostener esa presión sin quebrarse. Quienes conocieron a la familia de cerca, hablaron después de un ambiente opresivo. De silencios que duraban días. De miradas que bastaban para imponer orden. De una sensación constante de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Emilio no necesita gritar. Su sola presencia es suficiente. Su autoridad es absoluta. Y eso, en una adolescente, no construye carácter. Construye terror interno. A finales de los años 70, Paulina empieza a mostrar señales claras de que algo está mal. Cambios de ánimo severos. Aislamiento.
Conductas que gritan por ayuda pero que nadie quiere ver. Porque en una familia donde la imagen lo es todo, los problemas emocionales no se atienden. Se ocultan, se niegan, se tratan como fallas personales, no como síntomas de un sistema enfermo. Y aquí es donde la historia toma su giro más oscuro. Paulina es internada en instituciones psiquiátricas. No una vez, varias veces. Y esos internamientos no son actos de cuidado genuino. Son métodos de control. Son formas de decirle, el problema eres tú. No la casa, no el padre, no el sistema que te está destruyendo. Tú. Ese mensaje, repetido una y otra vez, no cura. Aniquila. Porque cuando una persona joven escucha constantemente que está rota, que necesita ser arreglada, que algo fundamental en ella está mal, termina creyéndolo. Termina internalizando que no merece amor, que no merece espacio, que su existencia es una carga. Y entonces Emilio, el hombre que controla un país entero a través de las pantallas, no puede o no quiere ver lo que está pasando en su propia casa. No puede o no quiere entender que su hija no necesita más encierros. Necesita ser escuchada. Necesita sentirse segura. Necesita saber que no tiene que ser perfecta para ser amada. Pero eso requeriría que Emilio hiciera algo que nunca aprendió a hacer, soltar el control. Reconocer que su método está fallando. Admitir que el poder no sirve para curar heridas emocionales. Paulina Azcárraga tiene 21 años. Vive rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, pero completamente sola en lo que realmente importa. Sola con sus pensamientos. Sola con su dolor. Sola con la certeza de que nunca será suficiente para el apellido que lleva. Y entonces ocurre lo irreversible. Paulina muere al caer desde un edificio en Houston, Texas. La noticia se maneja con la eficiencia que caracteriza a la familia Azcárraga, control absoluto de la narrativa. La versión oficial habla de un accidente, de una tragedia inexplicable, de un evento que nadie pudo prever. Pero las preguntas quedan flotando en el aire, sin respuesta. ¿Por qué una joven con historial de internamientos psiquiátricos estaba sola en Houston? ¿Por qué cayó desde un edificio? ¿Fue realmente un accidente o fue una salida desesperada de un dolor que nadie quiso ver? ¿Por qué no hubo una investigación profunda? ¿Por qué la familia cerró filas tan rápido? La respuesta a esa última pregunta es simple y brutal, porque en el mundo de los Azcárraga, las preguntas incómodas no se hacen. Los escándalos no se permiten. Las verdades dolorosas se entierran junto con los cuerpos. Y Paulina es enterrada, sí, pero también es borrada. No hay duelo público. No hay declaraciones emocionales. No hay reconocimiento profundo de lo que acaba de pasar. Solo silencio. Un silencio comprado con poder. Un silencio que dice más que cualquier palabra. Aquí no pasó nada que deba discutirse. Aquí no hay culpables. Aquí no hay responsables. Aquí no hay preguntas permitidas. Pero el silencio no cura. El silencio infecta. Y lo que no se procesa se pudre por dentro. La familia sigue adelante, sí, pero algo fundamental se rompió. Algo que nunca podrá repararse. Porque cuando pierdes a una hija y decides no hablar, cuando archivas un nombre como si fuera un documento incómodo, no estás protegiendo a la familia. Estás confirmando que el poder es más importante que las personas. Y ese es el momento donde Emilio Azcárraga Milmo cruza una línea moral que no tiene regreso. Él pudo controlar presidentes. Pudo decidir qué veía un país entero cada noche. Pudo mover fortunas con una llamada. Pero no pudo, o no quiso, crear un espacio seguro para su propia hija. Y cuando la tragedia ocurrió, usó el mismo método que había perfeccionado durante décadas: dinero, influencia, silencio. Paulina desaparece del relato oficial de la familia. Su nombre deja de mencionarse. Sus fotos dejan de circular. Es como si nunca hubiera existido. Y ese borrado no es un accidente. Es una decisión. Una decisión que revela la verdad imperdonable, que para el hombre más poderoso de la televisión mexicana, incluso la sangre podía convertirse en daño colateral. Los hijos que quedan aprenden la lección más aterradora de todas, que el silencio es obligatorio, que el dolor no se procesa, se oculta, que la imagen del apellido está por encima de cualquier necesidad humana, y que si algo sale mal, la culpa nunca será del sistema. Será de quien no pudo soportar la presión. Emilio Azcárraga Llán, el heredero varón, tenía 16 años cuando murió su hermana. 16 años viendo cómo el apellido que llevaba era más importante que la vida de alguien a quien amaba.
Después de la muerte de Paulina, la casa Azcárraga ya no vuelve a ser una casa. Se convierte en un mausoleo donde todos caminan con cuidado, donde nadie menciona lo que pasó, donde el fantasma de una hija muerta flota en cada habitación pero nunca se nombra. Porque nombrarla sería admitir que algo falló. Y en el mundo del tigre, admitir fallas es imposible. Emilio Azcárraga Llán, el único heredero varón, crece en medio de ese silencio tóxico. Nace en 1968, cuando el poder de su padre ya no tiene contrapeso. Televisa domina la pantalla, el discurso, la imaginación colectiva de México. Pero ese mismo poder que afuera se traduce en respeto, adentro se siente como una cárcel de expectativas imposibles. Llán no fue criado por su padre. Fue criado por empleados. Por nanas que obedecían órdenes. Por escoltas que vigilaban sus movimientos. Por un sistema que funcionaba con eficiencia pero sin afecto. Emilio Azcárraga Milmo no era un padre ausente por accidente. Era una ausencia organizada. Viajes eternos. Juntas interminables. Amantes. Duelos no resueltos. Construcción obsesiva de un imperio que nunca dejaba espacio para la intimidad. Y cuando Emilio sí estaba presente, no era para acompañar. Era para evaluar. Cada encuentro con su hijo era un examen. Cada gesto, cada palabra, cada decisión, eran medidos contra un estándar imposible. Y el estándar siempre era el mismo, no ser suficiente. Todavía no. Nunca del todo. Hay una idea que se repite en testimonios de quienes conocieron la dinámica familiar. El tigre no educaba, humillaba. No hacía falta gritar. Bastaba con la mirada. Bastaba con un comentario seco lanzado en medio de una comida. Bastaba con llamarlo Emilito en tono condescendiente. Un diminutivo que parecía cariñoso pero que funcionaba como recordatorio constante. Tú no eres todavía el hombre que debes ser. Llán aprende rápido las reglas de supervivencia. Aprende a leer el clima emocional antes de hablar. Aprende a no contradecir. Aprende a no pedir. Porque en esa casa, pedir es exponerse. Y exponerse es arriesgarse a ser visto como débil. Y la debilidad, en el manual del tigre, es un pecado capital. Mientras otros niños heredan afecto, Llán hereda expectativas. Ser el hijo del hombre más poderoso de la televisión significa no poder fallar nunca. Pero al mismo tiempo, no recibir la preparación real para triunfar. Porque el padre que humilla no quiere un sucesor fuerte. Quiere un reflejo controlable. Quiere a alguien que obedezca sin cuestionar. Quiere perpetuar el sistema, no transformarlo. Cuando llega el momento de integrar a Llán al negocio, no hay ceremonia. No hay mentoría cuidadosa. Hay distancia. Los ejecutivos viejos, leales a Milmo durante décadas, miran al hijo con condescendencia apenas disimulada. Saben que el verdadero poder no está en el apellido. Está en la voluntad del tigre. Y mientras el tigre viva, Llán solo es un aprendiz tolerado. Llán está ahí, sí. Observa. Aprende. Pero no manda. No decide. No tiene voz propia. Solo tiene el peso de un apellido que abre puertas pero que también las cierra. Que da acceso pero que niega autonomía. Que promete futuro pero que condena el presente a ser una espera eterna de aprobación que nunca llega. Llán crece sabiendo algo que pocos hijos de magnates entienden tan claramente, que el imperio que algún día heredará no fue construido para él. Fue construido a pesar de él. Fue construido por un hombre que veía el legado como extensión de su propio ego, no como regalo para la siguiente generación. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando un padre construye pensando en el hijo, crea puentes. Enseña. Prepara. Acompaña. Pero cuando un padre construye pensando solo en sí mismo, lo que deja no es herencia. Es carga. Es un peso que el hijo no pidió pero que debe cargar de todas formas. Y ese peso incluye no solo el negocio. Incluye los silencios. Las culpas. Los fantasmas. Llán vive sabiendo que su hermana Paulina murió en circunstancias que nunca se aclararon. Vive sabiendo que su padre eligió el silencio sobre la verdad. Vive sabiendo que en su familia, el amor siempre fue condicional. Y vive, sobre todo, sabiendo que él no puede cambiar nada de eso. No mientras el tigre siga vivo. No mientras su padre siga decidiendo quién existe y quién desaparece. Y entonces, años después, Llán dirá algo que resume toda su relación con su padre en una sola frase. Televisa me quitó a mi padre y me lo devolvió cuando murió. Esa línea no es un reproche romántico. Es un diagnóstico preciso. Llán está diciendo algo brutal.
que el vínculo con su padre solo pudo reconstruirse a través de la herencia, a través del cadáver simbólico, que solo cuando el tigre desapareció, el hijo pudo empezar a existir. Solo cuando la voz que siempre lo humilló se cayó para siempre, Jan pudo encontrar su propia voz. Pero encontrar la voz no borra el daño. No borra los años de evaluación constante. No borra las heridas que deja crecer sintiendo que nunca eres suficiente. No borra el miedo instalado en el cuerpo desde la infancia. Porque hay miedos que no se curan. Solo se administran. Solo se cargan. Y cuando Emilio Azcárraga Milmo muere en abril de 1997, Jan hereda mucho más que una empresa. Hereda un laberinto emocional. Hereda deudas financieras, sí, pero también deudas morales. Hereda un apellido que pesa como una sentencia. Hereda el juicio público de quienes esperan que sea como su padre. Y hereda el juicio privado de quienes esperan que no lo sea. Es una trampa sin salida. Porque si Jan gobierna como su padre, perpetúa el daño. Pero si intenta hacer las cosas diferente, traiciona el legado. No hay forma de ganar. Solo hay formas de sobrevivir. Y Jan elige sobrevivir de la única manera que conoce, desmantelando los símbolos del viejo poder. Vende el yate Eco, donde su padre murió. Despide a los ejecutivos que fueron leales al tigre durante décadas. Cambia el estilo de mando. Intenta construir una imagen distinta, más moderna, más accesible. Se muestra como padre presente, como empresario cercano, como alguien que entiende que el mundo cambió y que Televisa también debe cambiar. Pero las heridas no se borran con decisiones administrativas. Se administran, se esconden, se arrastran. Y Jan, por más que intente, no puede escapar del todo de la sombra de su padre. Porque hay apellidos que no se quitan nunca. Hay silencios que, aunque no se pronuncien, gobiernan. Hay fantasmas que no descansan. La muerte de Emilio Azcárraga Milmo no trae paz. Trae otra cosa, la certeza de que el control que ejerció durante décadas no termina con su último aliento. Continúa a través de los papeles que dejó firmados. A través de las cláusulas escritas con letra fría. A través de un testamento que no es un cierre, es una detonación. Porque cuando un hombre gobierna su vida como si fuera un imperio, incluso la muerte se convierte en una extensión del poder. Y Emilio dejó instrucciones claras sobre cómo debía repartirse lo que construyó. Instrucciones que no contemplan afectos. Solo contemplan estructuras legales. Solo contemplan quién tiene derecho a que según el papel, no según el corazón. Y ahí empieza la guerra. No en las pantallas de Televisa. No en los noticieros. En los despachos de abogados. En los juzgados. En conversaciones tensas donde las palabras familia y herencia dejan de tener significado emocional y se convierten en términos jurídicos. Paula Cusí, la mujer que acompañó a Emilio durante 20 años, descubre que el tiempo no garantiza nada. Que 2 décadas de presencia, de acompañamiento, de construcción conjunta de una imagen pública, no se traducen en reconocimiento legal. Porque ella nunca fue esposa oficial. Nunca firmó los papeles correctos. Nunca ocupó el lugar que el sistema reconoce como válido. Y cuando decide pelear, cuando decide reclamar lo que cree que le corresponde, el sistema que Emilio construyó durante años se activa contra ella. Demandas. Contrademandas. Declaraciones contradictorias. Testigos que aparecen y desaparecen. Documentos que se cuestionan. Un laberinto judicial que se extiende durante más de una década. Y entonces, en 2011, ocurre algo que pocos pueden creer. Paula Cusí termina en prisión. Santa Marta Acatitla. Una cárcel donde el apellido Azcárraga ya no protege. Donde el poder no sirve de nada. Donde la mujer que alguna vez estuvo al lado del hombre más poderoso de la televisión mexicana ahora es solo un número. Solo una acusada de falsedad de declaraciones. Para muchos, ese fue el último acto del tigre. Gobernar incluso después de muerto. Castigar incluso desde la tumba. Demostrar que el control que ejerció en vida podía extenderse más allá de su existencia física. Que las reglas que impuso seguían vigentes. Que quienes no ocuparan el lugar correcto en su estructura serían castigados, sin importar cuánto tiempo hubieran invertido. Mientras tanto, Adriana Abascal, la mujer que lo acompañó en sus últimos años, elige otro camino. Silencio. Distancia. No pelea en tribunales. No hace declaraciones públicas. Simplemente se retira del escenario, llevándose consigo lo que pudo, obras de arte, objetos de valor,
fragmentos de una vida que aprendió a navegar entre hombres poderosos. Adrián entiende algo que Paula tal vez no quiso aceptar, que en la casa del tigre, sobrevivir significa saber cuándo hablar y cuándo desaparecer. Significa leer las señales antes de que sea tarde. Significa no confundir presencia con permanencia. Y sobre todo, significa no creer que el afecto tiene peso frente al apellido. Esa diferencia de estrategias revela algo fundamental sobre cómo funciona el poder en familias como esta. El poder no se comparte, se tolera. Y esa tolerancia siempre es temporal. Siempre está sujeta a condiciones que pueden cambiar sin aviso. Por eso algunas mujeres terminan en prisión y otras simplemente desaparecen del relato. No porque unas sean mejores o peores. Porque unas entendieron las reglas invisibles y otras creyeron que el amor podía cambiarlas. Pero el amor nunca cambia las reglas en sistemas como este. Solo las hace más dolorosas. Mientras Paula Cusí enfrenta su proceso judicial y Adrián Abascal se retira en silencio, Jan debe lidiar con algo mucho más complejo, administrar un imperio que está más frágil de lo que todos imaginaban. Porque detrás de la imagen del magnate exitoso, Emilio dejó deudas. Dejó estructuras financieras enredadas. Dejó compromisos que solo él entendía completamente. Y Jan, el hijo que nunca fue preparado del todo, debe desenredar ese nudo mientras el país entero lo observa. Mientras los viejos ejecutivos lo miden. Mientras los competidores buscan debilidades. Mientras la prensa especula sobre si podrá sostener lo que su padre construyó. Es una prueba brutal. Porque Jan no solo debe demostrar que puede manejar el negocio. Debe demostrar que puede existir fuera de la sombra del tigre. Que puede tomar decisiones sin escuchar la voz de su padre cuestionándolo. Que puede ser su propia versión de líder, no una copia mal hecha del original. Y Jan intenta. Vende símbolos del viejo poder. El yate donde murió su padre, vendido. Los rituales de humillación que Emilio usaba con sus empleados, eliminados. El lenguaje de miedo que gobernaba las juntas, suavizado. Jan quiere construir algo distinto. Algo menos tóxico. Algo donde la gente no viva con terror constante. Pero cambiar la cultura de una empresa no es solo cambiar políticas. Es cambiar patrones instalados durante décadas. Es desmontar estructuras que la gente aprendió a habitar. Y no todos están dispuestos a cambiar. Algunos extrañan la claridad brutal del viejo sistema. Algunos prefieren el miedo conocido a la incertidumbre de una nueva forma de hacer las cosas. Y Jan se encuentra atrapado en medio. Demasiado parecido a su padre para los que quieren revolución. Demasiado diferente para los que quieren continuidad. Nunca del todo el mismo. Siempre medido contra el fantasma del tigre. Pero hay algo que Jan hace diferente. Algo que su padre nunca hizo. Jan intenta ser padre presente para sus propios hijos. Intenta romper el ciclo. Intenta demostrar que se puede tener poder sin sacrificar la intimidad. Que se puede liderar sin humillar. Que se puede heredar un apellido sin heredar también el método de destrucción. ¿Lo logra? La respuesta no es simple. Porque romper un ciclo no es un evento. Es un proceso. Es una decisión que debe tomarse todos los días. Es una lucha constante contra patrones instalados desde la infancia. Contra voces internas que repiten lo que el padre decía. Contra miedos que no se curan, solo se administran. Jan carga con la culpa heredada. Con la muerte de una hermana de la que casi no se habló. Con el juicio moral de haber protegido el apellido por encima de las personas. Con el peso de saber que el poder que ahora ejerce fue construido sobre miedo. Y ese es el dilema que atraviesa toda la vida adulta de Jan. ¿Cómo romper un ciclo cuando eres producto de él? ¿Cómo construir algo sano cuando tu único modelo fue enfermizo? ¿Cómo amar sin miedo cuando te enseñaron que amar es dar ventaja? No hay respuestas fáciles. Solo hay intentos. Solo hay días donde lo logras y días donde repites exactamente lo que juraste no hacer. Solo hay la conciencia incómoda de que llevas dentro tanto al hijo herido como al heredero del tirano. Y que ambos coexisten, siempre. La familia Azcárraga sigue adelante después de la muerte del tigre. El negocio también. Televisa se transforma, se adapta, enfrenta nuevos competidores, nuevos formatos, nuevas realidades. Jan toma decisiones que su padre nunca habría tomado. Vende activos. Cambia estrategias. Intenta modernizar una estructura que nació en otra época. Pero algo quedó roto para siempre. La confianza. La idea de hogar. La posibilidad de que el poder no destruya lo que toca. Porque cuando una familia pierde a una hija y elige no hablar,
cuando archiva su nombre como si fuera un documento incómodo, cuando permite que el silencio gobierne por encima de la verdad, no está protegiendo nada. Está confirmando que la imagen vale más que las personas. Y esa confirmación tiene consecuencias que se extienden por generaciones. Los nietos del tigre crecen sabiendo que hay historias que no se cuentan, que hay nombres que no se mencionan, que hay preguntas que no se hacen. Y aprenden, como aprendió Jan, que el silencio no es ausencia de conflicto. Es conflicto congelado. Es dolor archivado. Es verdad enterrada que sigue respirando bajo tierra. Mientras tanto, en los tribunales, las batallas legales continúan. Porque la herencia de un hombre como Emilio no se resuelve en un año ni en 5. Se extiende por décadas. Cada bien disputado. Cada cuenta cuestionada. Cada documento revisado una y otra vez. Y en medio de esa guerra de papeles, se pierde lo único que importa, la posibilidad de sanar. Porque sanar requeriría algo que ningún testamento puede ordenar, decir la verdad. Reconocer el daño. Nombrar a los muertos. Pedir perdón por los silencios. Y eso, en una familia construida sobre control absoluto, es imposible. No porque no se quiera. Porque no se sabe cómo. El tigre nunca enseñó vulnerabilidad. Nunca modeló cómo pedir perdón. Nunca mostró que reconocer un error no te hace débil, te hace humano. Entonces, ¿cómo pueden sus hijos hacer algo que nunca vieron? ¿Cómo pueden construir puentes cuando solo aprendieron a levantar muros? Y ahí está el legado real de Emilio Azcárraga Milmo. No en las torres de Televisa. No en los ratings históricos. No en las fortunas acumuladas. Está en las heridas que dejó en las personas más cercanas. En los hijos que crecieron con miedo. En las mujeres que fueron descartadas cuando dejaron de servir al sistema. En la hija que murió y cuyo nombre desapareció del relato oficial. Ese es el legado que no aparece en biografías autorizadas. Que no se menciona en homenajes. Que no se celebra en aniversarios corporativos. Pero que está ahí, siempre. En cada decisión que Jan toma preguntándose qué habría hecho su padre. En cada silencio que la familia mantiene. En cada verdad que sigue enterrada. Hay imperios que se miden en dinero. Hay imperios que se miden en influencia. Y hay imperios que se miden en el daño que dejaron. El de Emilio Azcárraga Milmo pertenece a las 3 categorías. Pero solo la última revela su verdadera naturaleza. Porque el dinero puede redistribuirse. La influencia puede transferirse. Pero el daño emocional no se hereda como un bien. Se transmite como un virus. Se replica en patrones de conducta. Se instala en formas de relacionarse. Se convierte en la normalidad de la siguiente generación, que ni siquiera sabe que lo que viven no es normal. Y esa es la parte más aterradora de historias como esta, que el abuso se normaliza, que el miedo se vuelve costumbre, que la ausencia de afecto se interpreta como así son las cosas, que el control se confunde con protección, que la humillación se disfraza de educación. Los hijos del tigre crecieron en ese sistema. Y algunos de ellos, sin darse cuenta, lo replicaron en sus propias familias. No porque fueran malas personas. Porque es lo que conocían. Porque cuando te crían así, tu concepto de normal está distorsionado. Y romper esa distorsión requiere algo que pocos tienen, la voluntad de mirar hacia adentro y reconocer que lo que viviste no estuvo bien. Jan intentó hacer eso. Intentó mirar hacia adentro. Intentó reconocer que el modelo de su padre estaba roto. Pero reconocer no es lo mismo que sanar. Y sanar no es lo mismo que reparar. Porque hay daños que no se reparan. Solo se reconocen. Solo se nombran. Solo se cargan con la esperanza de que la siguiente generación cargue un poco menos. Y mientras Jan intentaba navegar esa complejidad, el mundo seguía cambiando. Televisa enfrentaba competidores que no existían en la época del tigre. Plataformas digitales. Nuevos formatos. Audiencias fragmentadas. El modelo que Emilio construyó ya no funcionaba igual. Y Jan debía adaptarlo sin traicionar completamente lo que su padre había levantado. Es un equilibrio imposible. Porque cada cambio que Jan hace es leído por algunos como traición al legado. Y cada cosa que mantiene igual es vista por otros como incapacidad de evolucionar. No hay forma de ganar. Solo hay formas de sobrevivir. Y Jan sobrevive como puede, cargando un apellido que pesa más cada día. Pero hay algo que Jan no puede cambiar, no importa cuántas decisiones empresariales tome. No puede cambiar el pasado. No puede traer de vuelta a Paulina.
No puede borrar los internamientos psiquiátricos. No puede reescribir la historia para que su hermana haya tenido una muerte digna, con respuestas claras, con duelo público, con reconocimiento de que algo falló. Y esa impotencia lo marca. Porque Jan sabe algo que el resto del mundo no sabe con la misma claridad, que detrás del éxito de Televisa, detrás de los ratings históricos, detrás de la imagen del magnate visionario, había una familia destruida. Había una hija muerta cuyo nombre no se menciona. Había mujeres descartadas. Había hijos criados en el miedo. Y Jan carga con esa verdad todos los días. La carga en las juntas donde toma decisiones millonarias. La carga en las cenas familiares donde ciertos temas nunca se tocan. La carga en los momentos a solas donde la voz de su padre sigue diciéndole que no es suficiente. Porque los fantasmas no descansan cuando muere el cuerpo. Descansan cuando se dice la verdad. Y la verdad sigue sin decirse. Sigue archivada. Sigue protegida por abogados, por acuerdos de confidencialidad, por la decisión familiar de que hay cosas que simplemente no se hablan. Porque hablarlas sería admitir que el emperador estaba desnudo, que el tigre no era invencible, que el hombre que controlaba la narrativa de un país entero no pudo controlar la narrativa de su propia casa. Y esa admisión, para una familia construida sobre imagen pública, es imposible. No porque sean personas especialmente crueles. Porque el costo de la verdad parece más alto que el costo del silencio. Porque decir mi padre fue un tirano doméstico destruye décadas de construcción de marca personal. Porque reconocer fallamos como familia con Paulina abre puertas legales, morales, emocionales que nadie quiere cruzar. Entonces el silencio continúa. Y con el silencio, la herida sigue abierta. Sigue sangrando en privado. Sigue infectando las relaciones. Sigue determinando quién puede hablar de qué. Sigue marcando los límites de lo que es aceptable mencionar y lo que debe permanecer enterrado. Pero los secretos tienen una característica particular, no desaparecen por no mencionarse. Se filtran. Se cuelan en conversaciones laterales. Se revelan en biografías no autorizadas. Se susurran en círculos cercanos. Se convierten en rumores que todos conocen pero nadie confirma oficialmente. Y eso es lo que pasó con la historia de la familia Azcárraga. Todo el mundo sabía algo. Nadie sabía todo. Y esa fragmentación de la verdad es otra forma de control. Porque cuando la información está dispersa, cuando cada persona tiene solo un pedazo del rompecabezas, es imposible construir una narrativa coherente que desafíe la versión oficial. Pero con el tiempo, los pedazos empiezan a juntarse. Las mujeres que fueron descartadas empiezan a hablar. Los empleados que vieron cosas empiezan a contar. Los documentos que estaban sellados empiezan a filtrarse. Y poco a poco, la imagen del tigre invencible empieza a agrietarse. No se derrumba de golpe. Se agrieta lentamente. Cada testimonio es una fisura. Cada revelación es una grieta que se extiende. Hasta que un día, alguien mira el conjunto y se da cuenta de que lo que parecía un monumento sólido en realidad siempre estuvo sostenido por mentiras, silencios y poder usado para comprar versiones convenientes de la realidad. Y cuando eso pasa, cuando la verdad finalmente emerge a pesar de todos los esfuerzos por contenerla, lo que queda no es respeto. Es horror. Es la certeza de que el poder sin límites siempre destruye. Siempre. No hay excepción. No hay genio empresarial que compense el daño hecho a los más vulnerables. Y los más vulnerables en la historia del tigre no fueron sus competidores empresariales. Fueron las personas que vivieron bajo su techo. Fueron los hijos que crecieron pidiendo migajas de afecto. Fueron las mujeres que creyeron que el amor podría ablandar al hombre de hierro. Fueron todos los que confiaron en que detrás del poder había humanidad. Pero no la había. O si la había, estaba tan enterrada bajo capas de trauma, control y miedo, que nunca pudo salir. Y esa es la tragedia real. No que Emilio fuera un monstruo consciente, sino que era un hombre tan herido, tan roto, tan incapaz de procesar su propio dolor, que lo único que pudo hacer fue transmitirlo. Transmitir el dolor es fácil. Romper el ciclo es casi imposible. Y esa es la lección más dura que deja la historia de los Azcárraga, que el daño tiene inercia, que se mueve a través de generaciones como una ola, que no necesita intención para continuar. Solo necesita silencio. Y hubo mucho silencio en esa familia. Silencio en las cenas donde nadie preguntaba cómo estaba realmente el otro. Silencio en las reuniones donde se hablaba de negocios pero nunca de emociones. Silencio en los cumpleaños donde todos sonreían para la foto pero nadie se sentía realmente celebrado.
Silencio en los funerales donde se lloraba la imagen pública pero no se procesaba la pérdida real. Ese silencio no era neutral. Era activo. Era una fuerza que empujaba las cosas hacia abajo, que enterraba lo incómodo, que protegía la versión oficial a costa de la verdad emocional. Y cada generación aprendía que así se hacían las cosas. Que los Azcárraga no lloran en público. Que los Azcárraga no muestran debilidad. Que los Azcárraga sostienen la imagen sin importar que se esté derrumbando por dentro. Pero las fachadas siempre se caen. Tal vez no hoy. Tal vez no en esta generación. Pero eventualmente, el peso de lo no dicho se vuelve insostenible. Y cuando cae, no cae solo. Arrastra todo lo que estaba sosteniendo. Para Jan, ese momento llegó de formas que él probablemente nunca compartirá públicamente. Llegó en noches donde la presión era demasiada. Donde el apellido pesaba más de lo que podía cargar. Donde la voz de su padre seguía diciéndole que no era suficiente, aunque su padre llevara años muerto. Llegó en decisiones donde tenía que elegir entre perpetuar el sistema o arriesgarse a desmantelarlo, sabiendo que cualquier elección tendría costos enormes. Y Jan eligió. A veces eligió continuar. A veces eligió romper. A veces eligió algo intermedio, una adaptación que no era ni lo uno ni lo otro. Y en esas elecciones contradictorias se ve la complejidad real de heredar un imperio construido sobre dolor. Porque Jan no es un héroe que salvó a la familia. Tampoco es un villano que perpetuó el daño. Es un sobreviviente que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Que intentó ser mejor que su padre sin poder escapar completamente de su sombra. Que quiso romper el ciclo pero que a veces se descubrió repitiendo exactamente lo que juró no hacer. Y esa es la historia real de las familias disfuncionales con poder. No son cuentos de villanos puros y víctimas puras. Son historias de gente rota intentando no romper a otros mientras cargan sus propias grietas. Son historias de patrones que se replican incluso cuando conscientemente se rechazan. Son historias donde el amor y el daño coexisten de formas que no deberían ser posibles pero que lo son. Y mientras ya navegaba esa complejidad, el mundo seguía pidiendo respuestas simples. ¿Fue buen líder o mal líder? ¿Modernizó Televisa o la debilitó? ¿Honró el legado de su padre o lo traicionó? Como si la vida pudiera reducirse a binarios. Como si heredar trauma fuera algo que se resuelve con una decisión clara. Pero no se resuelve así. Se vive día a día. Se administra. Se carga. Y algunos días pesa menos. Y otros días pesa tanto que apenas puedes levantarte. Y en medio de todo esto, hay una pregunta que nadie hace en voz alta pero que todos piensan, ¿valió la pena? ¿Valió la pena construir un imperio a costa de destruir una familia? ¿Valió la pena el poder si el precio fue el miedo constante de los hijos? ¿Valió la pena el éxito empresarial si tu hija murió y nadie se atrevió a preguntar por qué? La respuesta depende de quien conteste. Para los accionistas de Televisa, tal vez sí valió la pena. Para los empleados que tuvieron trabajos estables durante décadas, probablemente también. Para las audiencias que disfrutaron las telenovelas y los programas, seguramente. Pero para Paulina, la hija que cayó desde un edificio en Houston, definitivamente no valió la pena. Para las mujeres que fueron descartadas cuando dejaron de servir al sistema, no valió la pena. Para Jan, que tuvo que crecer sintiendo que nunca sería suficiente, probablemente tampoco. Y esa es la verdad incómoda que nadie quiere aceptar, que el éxito y el daño no son opuestos. Pueden coexistir. De hecho, en historias como esta, casi siempre coexisten. El mismo hombre que construyó Televisa destruyó a su familia. Las mismas habilidades que lo hicieron brillante en los negocios, lo hicieron tóxico en lo personal. El mismo control que le dio poder absoluto en la industria le quitó cualquier posibilidad de intimidad real. Porque el control total es incompatible con el amor. El amor requiere vulnerabilidad. Requiere soltar. Requiere confiar en que la otra persona no va a usar tu debilidad en tu contra. Y Emilio nunca pudo hacer eso. Nunca pudo soltar. Nunca pudo confiar. Nunca pudo permitirse ser vulnerable. Y en ese sentido, él también fue una víctima. Víctima de un padre que lo humilló sistemáticamente. Víctima de una época que confundía dureza con fortaleza. Víctima de un sistema que premiaba el control y castigaba la ternura. Pero ser víctima no lo exime de responsabilidad. No borra el daño que hizo. No justifica las decisiones que tomó. Porque en algún punto, todos tenemos que decidir, ¿vamos a repetir el patrón o vamos a romperlo? Y Emilio eligió repetirlo.
Eligió convertirse en su padre. Eligió usar el miedo como herramienta educativa. Eligió construir un imperio sobre las ruinas de su propia humanidad. Y esa elección tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de su vida, que marcaron a sus hijos, que determinaron qué tipo de padres serían ellos, que establecieron que era normal y que no en la familia Azcárraga, que crearon patrones que tal vez tarden generaciones en deshacerse, porque así funciona el trauma generacional. No es lineal, no es predecible. Puede saltarse una generación y aparecer en la siguiente. Puede manifestarse de formas completamente diferentes pero igualmente destructivas. Puede disfrazarse de éxito mientras por dentro todo se desmorona. Y la única forma de romperlo es con algo que la familia Azcárraga nunca tuvo: verdad. Verdad sobre lo que pasó con Paulina. Verdad sobre cómo se trataba a las mujeres. Verdad sobre el miedo que gobernaba esa casa. Verdad sobre el precio real del poder. Pero la verdad requiere valentía. Y la valentía no es lo mismo que el poder. De hecho, a menudo son opuestos. Porque el poder se sostiene ocultando. La valentía se construye revelando. Y revelar es exactamente lo que la familia Azcárraga no ha hecho. No completamente. No de la forma que sanaría. Porque revelar no es solo confirmar que algo pasó. Es explicar el contexto. Es reconocer la responsabilidad. Es permitir que las personas afectadas cuenten su versión sin miedo a represalias. Y eso no ha pasado. Paula Cusí terminó en prisión por atreverse a reclamar. Otras mujeres desaparecieron del relato. Los hijos aprendieron que hay temas que no se tocan. Y Paulina, la hija muerta, sigue siendo un nombre que casi nadie menciona. Como si no haber existido fuera más fácil que explicar por qué murió. Esa es la cobardía del poder. No está en la violencia explícita. Está en el silencio organizado. En la capacidad de hacer que las cosas desaparezcan sin tener que justificar nada. En la posibilidad de reescribir la historia para que solo queden las partes convenientes. Pero la historia completa siempre existe. Tal vez no en documentos oficiales. Tal vez no en biografías autorizadas. Pero existe en la memoria de quienes vivieron el daño. Existe en los testimonios fragmentados. Existe en las heridas que nunca sanaron. Y tarde o temprano, esa historia encuentra la forma de salir. A veces sale a través de periodistas que investigan. A veces a través de familiares que rompen el pacto de silencio. A veces a través de empleados que ya no tienen miedo de hablar. Y a veces, simplemente sale porque el peso de guardar el secreto se vuelve más pesado que el costo de revelarlo. Y cuando sale, lo que queda no es el mito del tigre invencible. Lo que queda es la imagen de un hombre profundamente roto. Un hombre que tuvo todo el poder del mundo pero que no pudo proteger a su hija. Un hombre que controló imperios pero que no pudo controlar su propio miedo. Un hombre que fue adorado públicamente pero que fue temido privadamente. Y esa imagen es mucho más real que la oficial. Porque muestra lo que el poder realmente hace cuando no tiene límites. No crea grandeza sostenible. Crea grandeza frágil. Una grandeza que se ve impresionante desde afuera pero que por dentro está hueca. Que necesita silencio para sostenerse. Que se derrumba en cuanto alguien hace las preguntas correctas. Y las preguntas correctas son simples. ¿Qué le pasó realmente a Paulina? ¿Por qué una joven de 21 años, con toda la vida por delante, terminó cayendo desde un edificio? ¿Qué vio? ¿Qué vivió? ¿Qué la llevó a ese punto? ¿Y por qué nadie en su familia hizo las preguntas que debían hacerse? Esas preguntas no tienen respuestas públicas. Y probablemente nunca las tendrán. Porque las familias que construyen su poder sobre secretos no los revelan voluntariamente. Los protegen hasta el final. Los llevan a la tumba. Y esperan que el tiempo los entierre tan profundo que nadie vuelva a buscarlos. Pero el tiempo no entierra los secretos. Solo los transforma. Los convierte en fantasmas que rondan a las siguientes generaciones. Los convierte en patrones que se repiten sin que nadie entienda por qué. Los convierte en heridas que se heredan sin explicación. Y eso es lo que los nietos del tigre están heredando. No solo dinero. No solo un apellido poderoso. Están heredando un silencio. Están heredando preguntas sin respuesta. Están heredando el peso de algo que pasó antes de que nacieran, pero que determina cómo viven ahora. Y así llegamos al final de esta historia. Pero no es realmente un final. Porque las historias de familias como los Azcárraga no terminan. Se transforman. Se adaptan. Continúan bajo nuevas formas.
El tigre murió en 1997, pero su sombra sigue viva. Sigue determinando qué se puede decir y qué no. Sigue marcando los límites de lo aceptable. Sigue siendo la medida contra la cual todos en esa familia se comparan. Y probablemente seguirá siéndolo por generaciones. Porque así funciona el legado del trauma. No se borra con el tiempo. Se diluye, tal vez. Se suaviza en algunas áreas. Pero nunca desaparece completamente. Siempre queda algo. Siempre hay un residuo que se transmite. Y la pregunta que queda es, ¿qué van a hacer las siguientes generaciones con ese residuo? ¿Van a perpetuar el silencio? ¿Van a proteger la imagen a toda costa? ¿Van a seguir fingiendo que todo está bien mientras por dentro cargan heridas que nunca se nombraron? ¿O van a hacer algo diferente? ¿Van a romper el pacto? ¿Van a decir la verdad? ¿Van a reconocer que el emperador estaba desnudo? ¿Que el tigre no era invencible? ¿Que detrás del poder había devastación? ¿Que el precio del imperio fue demasiado alto? Y que ese precio lo pagaron las personas más vulnerables. Esa decisión todavía no se ha tomado. O tal vez se está tomando ahora, en conversaciones privadas que nunca sabremos. En terapias que nunca se harán públicas. En momentos donde alguien decide que ya no va a cargar con el peso del silencio. Porque el silencio es pesado. Es más pesado que la verdad. La verdad duele al principio, pero libera. El silencio duele siempre. Y ese dolor se acumula. Se transmite. Se convierte en el aire que se respira en esa familia. Y tal vez algún día, alguien decida respirar diferente. Decida que prefiere el dolor temporal de la honestidad al dolor permanente de la mentira. Decida que su hija, o su nieta, o su bisnieta, merece crecer sin cargar secretos que no le pertenecen. Ese día, si llega, será el verdadero final de la era del tigre. No cuando murió su cuerpo, cuando muera su sistema, cuando muera la idea de que el poder justifica todo, cuando muera la creencia de que la imagen es más importante que las personas.